Gracia y paz nuevamente para ustedes, les habla una vez más Galamón, y esta vez hablaré sobre algo que, si bien no es algo asiduo criticar de parte de los protestantes, es algo lo cual debemos saber de la palabra de Dios para fundamentar nuestra fe, no solo de los protestantes anticatólicos, sino también de nuestras propias dudas e ambigüedades. Para este video, igual que todos los demás, usaré la misma Biblia protestante, la cual tiene todos los versículos que citaré, su paralelo en las Biblias católicas, pudiendo usarlos para fundamentarles a ellos con sus propias Biblias y no hayan excusas para desacreditar las citas bíblicas, o sea, para propia profundización de la fe usando nuestras propias Biblias. Para más información sobre otros temas de fe, no se olvide de visitar nuestra página de Facebook. Sin mayor preámbulo, empecemos con el tema. Lo que nos dicen los protestantes. Más de una vez hemos recibido de parte de los protestantes, protestas de ellos contra nuestra fe católica, haciendo honor a su nombre de protesta perpetua contra todos aquellos que no comparten su fe, en especial contra los católicos. Y en este caso, sobre los objetos los cuales consideramos milagrosos o preciados dentro de nuestras iglesias, los cuales respetamos, sean las imágenes, que recomiendo vean en el video de imágenes e ídolos en este mismo canal de YouTube, o sean los templos, lo cual expliqué detalladamente en el video de los templos y las riquezas también en este mismo canal de YouTube. El punto es que ellos critican como signo de poca fe el creer que ciertos objetos pueden sanar y que solo se le debe pedir a Dios directamente milagros, puesto que según ellos quieren hacer creer, Dios abomina estos objetos y lo que los católicos creemos de ellos, igualándolos con amuletos y, o talismanes tipo paganos, los cuales demostraré son cosas muy distintas en comparación de ciertos objetos, no que se crean tengan poderes mágicos en sí mismos, como quieren hacer creer los protestantes a los demás, sino por medio de los cuales, Dios, siendo omnipotente, puede actuar. Pero veamos algunos ejemplos bíblicos de esto, para demostrar que de verdad, Dios puede obrar mediante objetos, y además, incluso los objetos pueden quedar impregnados del poder de Dios incluso a través de sus mismos siervos. Veamos el primer ejemplo de esto. El manto de Cristo. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Marcos 5, 27, 34. En este primer caso, vemos que la mujer busca ayuda de Jesús para ser salvada del mal que la aquejaba desde hacía mucho, pero notamos algo curioso en esto, que la mujer se dice a sí misma lo siguiente, que está además en paralelo con otros dos evangelios. Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 28, Lucas 8, 44, Mateo 9, 21. Habla de tocar su manto, mas no de pedirle directamente a Jesús que él la cure de su mal. Pudiendo dar a creer que, como dicen los protestantes contra los católicos, que son supersticiosos o paganos, porque creen que los objetos tienen poderes, pero ignoran este caso bíblico, en el que la mujer logró ser salvada por el poder de Dios, no buscando a Cristo directamente, sino centrando su fe en tocar un objeto teniendo fe en Cristo, mas no en el objeto mismo. Es decir, la mujer si bien no acudió a Cristo directamente como lo hicieron muchos otros enfermos pidiendo ser curados, tuvo fe en él a través de ese objeto, creyendo que tocando ese objeto con el cual Cristo se vestía, podría ser salvada, haciendo que el poder de Dios actúe mediante ese objeto, y así fue. En otras palabras, la mujer logró de alguna forma canalizar su fe en Cristo sobre ese objeto, cosa distinta a creer que ese objeto en sí mismo tiene, entre comillas, poderes mágicos, como sí creían ciertas culturas paganas. Incluso, veamos cómo nos lo dice la palabra de manera más clara. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mateo 9, 21, 22. ¿Acaso Jesús le reprendió por creer que tocar un objeto la iba a curar como sí critican los protestantes? ¿O la felicitó porque tuvo fe al grado de creer que, el Señor siendo poderoso, podría actuar incluso mediante un objeto suyo?
pues la cita habla por sí misma. Es más, luego de este hecho, mucha gente empezó a hacer lo mismo, y a diferencia de lo que sí harían los protestantes, criticando y condenando el que las personas tengan fe en que ciertos objetos están impregnados del poder de Dios y por medio de los cuales puede Él actuar, Jesús les permitía ello y como signo de recompensa por su fe, quedaban sanados. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron, quedaron sanos. Mateo 14, 35, 36. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Marcos 6, 56. Entonces, en este primer caso, vemos que las personas buscaban tocar un objeto, no creyendo que ese objeto tiene poderes mágicos, ni fueron personas supersticiosas o, como dicen los protestantes sobre los católicos que hacen lo mismo, personas de poca fe, sino por el contrario, personas que fueron recompensadas de parte de Dios por la fe que tuvieron, siendo curadas. Los pañuelos milagrosos. Aquí expondré otro ejemplo, incluso más cercano a lo que hacemos nosotros los católicos, al buscar objetos impregnados de la santidad de ciertos siervos de Dios, los cuales en verdad pueden llegar a hacer milagros, no en sí mismos, sino que se vuelven instrumentos de Dios, quien siendo omnipotente, puede sanar a quien quiera, como quiera y de la manera que quiera, y mediante ciertos objetos no es la excepción, veamos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hechos 19, 11, 12. Vemos incluso, que en este caso no se trata un objeto del mismo Jesús, incluso pareciera que, en lugar de Jesús, la gente tiene fe en Pablo, como acusan muchos protestantes, por creer que nosotros reemplazamos a Jesús por un santo determinado. Pero lejos de esto, nos confirma la palabra, que Dios recompensaba esta fe de las personas, que incluso llevaban pañuelos de su ropa, para curar ellos mismos, usando esos objetos con personas enfermas, para curarlas haciendo uso de ese objeto, o mejor dicho, del poder de Dios impregnado en ese objeto. Analizamos la manera en cómo, entre comillas, funciona esto. En el caso de Jesús, es mediante el objeto por el cual es curada la mujer que sufría sangrados y los muchos otros que iban a tocar su manto para ser salvados. Pero en el caso de Pablo, parece ser que él es reemplazado por Jesús, pero no es así, puesto que Dios, al ser todopoderoso, puede actuar como vemos en la Biblia de alguna de estas formas, en estos casos, para, por ejemplo, curar un enfermo. 1. Actúa directamente para lograr un milagro. 2. Actúa indirectamente mediante un objeto. 3. Actúa aún de manera más indirecta, actuando mediante un objeto, mediante una persona que lleva el objeto, mediante un siervo suyo. Entonces, ¿es acaso superstición el tener fe en que podemos ser curados por ciertos objetos? Creo que el mensaje de la palabra es más que claro, puesto que Dios puede actuar como desee y de la manera que desee, directamente, o, mediante siervos suyos que hacen milagros, como muchos ejemplos que conocemos en la Biblia de esto, o, mediante objetos de siervos suyos incluso, que es el punto que estamos tratando. Las sombras milagrosas. Para este caso, vemos nuevamente una manera en la que Dios logra actuar obrando milagros, para este caso, curar enfermos, incluso, mediante la sombra de un siervo suyo, veamos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran sanados. Hechos 5, 13, 16. Vemos aquí nuevamente que, Dios en su omnipotencia, elige actuar mediante un, entre comillas, objeto no físico. Veamos ahora otro caso. El agua milagrosa. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Juan 5, 2, 4.
Para un caso similar, dirían los protestantes. Católicos idólatras. Ven que una imagen llora y ya creen que hace milagros. Lo mismo habrán dicho algunos gentiles incrédulos diciendo. Ven que el agua se mueve y ya creen que hace milagros. Pero como vemos antes, no es que el objeto tenga un poder en sí mismo, paganizando el cristianismo, sino que es Dios quien elige actuar mediante ciertos objetos, directamente o impregnados indirectamente del poder de Dios puesto en sus siervos, como en el caso de Pablo y los pañuelos. La serpiente de bronce. Y Dios dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Números 21, 8, 9. Como sabemos, esta imagen fue mandada a ser hecha por Dios mismo, mas luego fue destruida, no porque haya sido una imagen, sino porque hicieron de esa imagen un ídolo, como explico en el video de ídolos e imágenes. Pero, al margen de esto, fue además, un objeto que hacía milagros, no en sí mismo con poder propio, sino porque, Dios elige en este caso actuar de manera más directa mediante un objeto, en este caso la imagen de la serpiente de bronce. El manto milagroso de Elías. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿dónde está Dios, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. 2 Reyes 2, 8, 14. Vemos aquí, un ejemplo más cercano a lo que hacemos algunos católicos, que preservamos ciertos objetos de santos de Dios, incluso luego de su partida, para realizar milagros, tal vez no de la misma manera que el milagro aquí especificado en la cita, pero milagros de sanación, los cuales pueden investigarse y corroborarse en Internet. Como en el caso de Pablo, el objeto, es decir, el manto, quedó impregnado del poder de Dios que había puesto en Elías su siervo, y con el manto, logra dividir las aguas del Jordán. Los huesos milagrosos de Eliseo. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y se levantó sobre sus pies. 2 Reyes 13, 20, 21. Este es un ejemplo en el que nos basamos los católicos para el uso de las reliquias de ciertos santos difuntos. Porque tanto así es el poder de Dios, que incluso, el poder y santidad que Él mismo pone en sus santos, perdura en sus restos, incluso después de haber muerto, obrando milagros a través de esos objetos, en este caso, restos de huesos de su mismo siervo Eliseo. Podemos ver, habiendo citado y analizado estos objetos mediante los cuales Dios transmite su poder para obrar, de manera directa o indirecta en distintos grados. Puesto que, los objetos no son mágicos o los santos, los siervos de Dios, dioses, sino que ambos son medios, y por así decirlo, transmisores que simplemente conducen el poder de Dios para que Él pueda obrar de distintas formas. Por ejemplo, para el caso del manto de Jesús, tenemos a Jesús, de quien sale el poder para lograr el milagro mediante un objeto, en ese caso el manto. Siendo el manto no un objeto mágico, sino un medio, algo que conduce y transmite el poder de Dios desde Jesús, de la misma forma que circuitos eléctricos, los cuales son conductores, transmiten electricidad desde una fuente de poder hasta el final del circuito. De la misma forma, Dios, que es la fuente de donde sale el poder, elige transmitir su poder actuante mediante objetos o personas o ambas para actuar. Incluso, vemos en la cita específicamente de Marcos. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5, 30.
Es decir, la fe de la mujer en Cristo, canalizada en el manto de Cristo, en un objeto, cosa distinta a tener fe en un objeto en sí mismo, logró que de Jesús salga el poder divino para que ella sea curada. Es decir, ese poder salió de Cristo de manera involuntaria, debido al poder de la fe que había tenido la mujer en él, canalizada en el manto, que es un objeto. Cosa que nos da a pensar, en cómo, nosotros podemos, tener fe en Dios y canalizarla en ciertos objetos que forman parte de la Iglesia, logrando que Dios actúe mediante ellos. Incluso, Jesús felicita a la mujer por esto. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. Puesto que si bien, la petición presentada a Dios, puede hacer que Dios actúe sobre nosotros, también la fe en sí misma, se presenta como un verdadero poder para hacer que Dios pueda obrar sobre nosotros, incluso canalizada en un objeto, como hizo la mujer con el manto, puesto que la fe, al igual que las peticiones dirigidas a Dios, tienen poder para Dios. Viendo esto los discípulos, decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Mateo 21, 20, 21. Veamos ahora el caso de Pablo. Vemos que Dios actúa de manera un poco más indirecta, puesto que hay más medios que transmiten su poder para lograr obrar. Tenemos a Dios, que viene a ser la fuente del poder, el medio 1 que vendría a ser Pablo, luego el medio 2 que vendría a ser el pañuelo y la persona que lo lleva, y finalmente la persona la cual recibe ese poder de Dios para ser curada. No considerando al santo, en este caso Pablo, como un Dios, o al objeto como algo mágico, sino ambos como medios conductores del poder de Dios. Para el caso de la serpiente Dios actuó de manera más directa, puesto que el poder sale de Dios, que es la fuente del mismo, y a través del objeto es mediante el cual actúa. No siendo la serpiente la fuente del mismo, siendo considerada un objeto mágico, sino siendo ese objeto un medio conductor del poder de Dios, quien elige, como puede que no, un medio para obrar. Pero como repetimos, y expliqué de manera más detallada en el video de imágenes e ídolos, el error de los judíos fue pensar que, la serpiente no era un simple medio, sino una fuente que actuaba sobre las personas con poder propio, vale decir, entre comillas, Dios, de la misma forma que consideraban los egipcios a sus estatuas, literalmente como dioses, y es ahí que recién después de volver esa imagen, medio por donde eligió Dios actuar, un ídolo, tuvo que ser destruido recién, para que no se siga cometiendo idolatría. Ahora, veamos el caso de Elías, en el cual, vemos que su manto sigue teniendo el poder impregnado de Dios, que había puesto en su siervo para seguir obrando incluso después de su partida. Teniendo primero a Dios, de donde sale el poder, a Elías como medio 1 para transmitir el poder de Dios, y su manto, que vendría a ser el medio 2 para transmitir el poder de Dios. Pero, luego de la partida de Elías, ese objeto sigue impregnado del poder de Dios que había recibido al posar Dios su poder y santidad sobre su siervo Elías, pudiendo así obrar milagros, pero no por ser un objeto, entre comillas, mágico, sino que sigue transmitiendo el poder de Dios para obrar sus milagros. Finalmente, vemos el caso de Eliseo, el cual Dios eligió para servirle, e incluso, después de morir, al ser resto de su cuerpo y a pesar que su espíritu no está en el polvo, sino con Dios, esos objetos, sus mismos huesos, están impregnados del poder de Dios, el cual sigue transmitiendo el poder del Altísimo para obrar milagros, en este caso, para revivir a un muerto, como vimos en la cita. Entonces, vemos que los protestantes se equivocan una vez más en creer que caemos en superstición o una fe débil, por considerar ciertos objetos como milagrosos, puesto que al igual que el manto, los pañuelos, la serpiente, y los huesos, siguen preservando el poder de Dios que transmitieron y Él, siendo omnipotente, sigue obrando a través de ellos, como medios para transmitir su poder, incluso, para el caso especial de Eliseo, que sigue obrando incluso después de la muerte del mismo. Tal y como nuestras reliquias y objetos preciados que preserva la Iglesia Católica en distintas partes del mundo, como por ejemplo, las reliquias de Juan Pablo II. Espero les haya gustado este video. Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica, y sobre todo de darle un clic en me gusta, XD. Dios los bendiga.